Muy bien. Bueno, ahora sí ya tuvieron un poquito más de tiempo, ¿no? Para ver los estudios. Ojalá los hayan podido repasar. Cualquier duda, pues vamos, ahí vamos para, en la medida de lo posible, irlas contestando. Pequeño repaso. Hemos visto la soberanía. Finalmente, la soberanía, como lo hemos platicado tantas veces, es uno de los temas más difíciles para el corazón humano aceptar. Realmente es muy sencilla de entender. Dios es soberano y domina sobre nosotros. Muchas veces nuestro orgullo nos quiere llevar a poner en duda cómo es que opera esa soberanía, pero la verdad es que la palabra es muy clara. Si bien es cierto que no podemos reconciliar en nuestro limitado entendimiento cómo opera esa soberanía con la responsabilidad humana, lo cierto es que la Biblia muestra ambas. Es una misma moneda, está claramente presentada y nos presenta ambos lados de ella. Entonces, más que nada es entender lo que está revelado, aceptarlo en nuestro corazón y si nos cuesta trabajo, ir a los pies de Cristo hasta que realmente nuestro corazón sea doblado, ¿no? Vimos cómo Dios es soberano en la salvación, de Jehová es la salvación, vimos cómo opera la Trinidad, vimos cómo el Padre elige, el Hijo ejecuta el sacrificio por aquellos que el Padre le dio, y el Espíritu Santo lleva esa salvación, aplica esa salvación ¿a quiénes? A los hijos, a los que habían sido elegidos. ¿De acuerdo? Es por eso que el Hijo de Dios va a reconocer la voz del pastor y va a atender. Oye la voz, la verdadera palabra de Dios y dije, por acá. ¿Sí? No se va a quedar en las falsas doctrinas. Empezamos a ver también cómo es que Dios también, así como determinó, es soberano en la salvación por sí misma, es soberano también en los medios y determinó tanto la predicación como la santificación. Si no hay santificación en nuestra vida es porque no está habiendo, es que nunca hubo salvación. ¿De acuerdo? También vemos cómo es que Dios es el que trae a sus hijos, no nos fuerza, sino simple y sencillamente nos trae, nos cambia el corazón y nos lleva voluntariamente a Él. Después de hablar de todo este caminar de la soberanía, empezamos ahora sí a ver lo que son los casos prácticos que presenta la Biblia. Hablamos de Faraón, cómo endureció el corazón y Dios endureció su corazón. Hablamos de Asiria como siendo un instrumento de Dios para llevar juicio a su pueblo, siendo el hacha de Dios, y también llevó juicio. ¿Sí? También hablamos de los judíos y Cristo, y vimos también el sacrificio de Cristo. Cómo finalmente, si estuvo determinado por Dios, porque ahí estuvo presentado completamente, no obstante, todos los judíos al rechazarlo lo llevaron a la cruz y fueron plenamente responsables, ¿no? Igualmente, pero ello no nos excusa a nosotros, como leímos la frase de MacArthur, ¿no? Que la muerte de Cristo es un acto de responsabilidad compartida para todos, ¿no? Para toda la humanidad pecadora y que se aliena y asocia en contra de Dios. Entonces todos somos culpables. Vimos también el caso de Judas y vimos el caso de los falsos maestros. Y empezamos a hablar del nuevo nacimiento, cómo finalmente el nuevo nacimiento es una muestra clara de que Dios obra, así como nosotros no pusimos nada de nuestra parte para nacer en este mundo, el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual es igualmente obra que no atiende a nosotros. Finalmente es Dios el que crea ese nuevo nacer y ese nuevo nacimiento y nos bautiza en agua y en el Espíritu, en una referencia que vimos también hacia Ezequiel, y ese nuevo pacto se nos es aplicado. Es una regeneración que nos lleva a vivir una vida santa. ¿De acuerdo? Y, no obstante, Jesucristo, justo después de exponer a Nicodemo el nuevo nacimiento, ¿qué es lo que hace? Le habla de la responsabilidad humana. No le explica. Jesucristo no explica cómo es que convive una con otra. Sin embargo, explica las dos verdades y es una realidad que nosotros hemos de asumir. ¿Correcto? ¿Dónde está la responsabilidad? Y es ahí donde nos quedamos. Y ahora sí vamos a verlo desde el punto de vista teológico, ya después de haber visto todo lo que es la soberanía y los casos, algunos de los casos que revela la Biblia, para ver cómo entendemos ahora sí la responsabilidad del hombre. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Muy bien.
Este tema, que nos es tan chocante a nosotros, que nos es tan duro, no fue ajeno a Pablo. Era un problema que ya empezaba a presentarse dudas, ¿no? Sobre todo cuando presenta la realidad de nuestra condición como seres humanos caídos, y cómo no es diferente el judío del gentil, finalmente pecadores, sujetos a la ley sin Dios, sin Cristo, y en Cristo es donde encontramos la salvación. Vamos a Romanos 3, por favor. Versículos 5 y 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Fíjense, Pablo presenta esta interrogante, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, finalmente la injusticia del hombre va a dar a conocer ese atributo de Dios, la justicia de Dios, castigando ese pecado. También va a dar a conocer la misericordia de Dios hacia los que por su gracia creemos en Cristo. Es una manifestación de sus atributos. Pero fíjense cómo en el primer versículo, en el versículo 5, dice: ¿será injusto que Dios que da castigo? Y entre paréntesis, no hablo como hombre. O sea, él se da cuenta que esa pregunta que surge de nuestro propio corazón cuando analizamos este tema, es una pregunta que viene de la parte carnal. Es decir, no es... Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, entonces vimos, ¿no? Finalmente eso habla del temor de Dios que tiene Pablo. O sea, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, manifiesta como una manifestación tal de decir, de llamar injusto a Dios, es una manifestación carnal, es una insensatez. Esta línea de pensamiento finalmente apunta al pensamiento carnal. ¿Qué es lo que suceda? Si el hombre no fuera responsable, es decir, si el hombre, a pesar de que siendo Dios soberano, el hombre fuera un mero títere, ahí sí podría cuestionarse, ¿cómo puede juzgar Dios? Sería ilógico, pero eso no es lo que pasa. Lo que realmente pasa es que se manifiesta el pecado y se manifiesta la misericordia de Dios, y eso da a conocer tanto la justicia como la bondad, ¿ok?, de Dios. Eso no hace que el pecado sea bueno. ¿Se acuerdan que lo vimos? No podemos llamar a lo malo bueno ni a lo bueno malo. Pero finalmente el final último es un final bueno, ¿ok? ¿Vamos hasta ahí bien? Sin embargo, ¿qué infiere Pablo en estos versículos? Pablo infiere, Dios es justo. Y cuando juzga, juzga justamente. ¿Por qué? ¿Cómo es que puede llegar Dios a juzgar justamente a un hombre? Porque el hombre es culpable. Fíjense en el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todo el hombre está bajo pecado. Es responsable. ¿Sí? Ahora, alguien podría decir, bueno, si esto es así, entonces el problema no está en el hombre, el problema es la ley. No, la ley no es el problema. Fíjense, Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado. Un poquito más adelante vamos a ver eso, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es buena. El problema no estuvo en ella, es un reflejo del carácter de Dios. El problema está en que nosotros somos malos soldados. La carne es terrible y nos lleva al pecado. Incluso si nosotros vemos este versículo completo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Fíjense, ahí incluso está dando con toda claridad que aún desde un inicio
el fin de Dios no iba a ser salvar a todos, ni aún a todos los israelitas, porque está diciendo que no todos los israelitas son israelitas de corazón, ¿ok? Dios fue selectivo, y eso es una claridad. No fue Ismael, sí fue Isaac, versículos 7 y 8. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino de Isaac, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo 2 hijos? Bueno, tuvo más, pero sus 2 primeros hijos fue Ismael y fue Isaac. Ismael con Agar, Isaac con Sara. Ismael porque se quisieron adelantar a la promesa, no creían, se vieron ya en sus últimos años y dijeron, hay que tener hijos, y le dio a Agar, y Dios le dijo, no, espérame, ella no es tu descendencia, esta no es la promesa iba a venir por acá. Entonces aquí lo que estamos viendo es que aún de toda la descendencia física de Abraham, directa de Abraham, no todos eran de la promesa. ¿Queda claro? También Dios fue selectivo, escogió a Jacob y no a Esaú, versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Esto es injusto? No, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Esta afirmación que está diciendo Pablo, en ninguna manera, en griego es me genoito. Es una forma de decir no, nunca, absolutamente no. Es una negación. Dios no es injusto. No puede serlo. ¿Cómo es posible entonces que podamos encontrar esa bondad de Dios? ¿Por qué es que Dios selecciona a unos? ¿Lo recuerdan? Por gracia. Por gracia. Por su misericordia. Misericordia, su amor. Efesios 2, versículos 4 y 5. Perdón. Sí. Fernando, significaría que a los que no eligió, no amó, no fue misericordioso, no tuvo gracia con ellos. No de la gracia salvadora y no del amor salvador. Si nosotros vemos, hay una gracia común. ¿Te acuerdas lo que hemos platicado? Sí, lo del sol y eso, que a todos. Y hay un amor, hay una... Esta es una palabra dura, pero finalmente es lo que refleja la Biblia. Hay quien dice, es que Dios ama a todos. Sí y no. O sea, sí hay un amor genérico a toda su creación como tal, pero hay un amor específico a su pueblo. Al que eligió, exactamente. ¿De acuerdo? Y es ahí donde se manifiesta ese amor, ¿correcto? Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, finalmente vemos aquí dos atributos de Dios en juego. La justicia y el amor de Dios. Y no se contraponen. Vamos a ver cómo, siendo el hombre responsable, el hombre que es castigado nunca va a recibir injusticia. Pero lo cierto es que Dios, al ejercer esa elección y esa obra salvadora para los que hemos de ser salvos, está ejerciendo amor. Sproul lo ejemplifica de esta forma. Dice, imagínense que aquí está la justicia. Todo lo que está en esta esfera son actos de justicia. ¿Ok? Afuera está lo que es la no justicia. En lo que es la no justicia está la injusticia y está la misericordia. ¿Ok? La misericordia no es justicia. Porque si fuera justicia ya no sería misericordia. Porque misericordia es dar al que no merece. ¿Correcto? Entonces, nosotros vamos a ver a Dios actuar en dos formas. Como justicia y como misericordia. Pero nunca vamos a ver su actuar como injusticia. ¿Ok? ¿Vamos claros? Recordémoslo, es una elección sin mérito ni esfuerzo. Regresemos a Romanos, versículos 15 y 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga mi misericordia, y me compadeceré del que yo